Bueno, bienvenidos a ese repaso de estadística 2, en este caso de EUS. Vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto en las dos clases anteriores. Este va a ser el cálculo del tamaño de la muestra para la media, en caso para media y proporción, que lo vimos obviamente a través de la primera parte teórica del intervalo de confianza, y luego continuamos con intervalo de confianza para la distribución de estudio, y en este caso era así calcular puntualmente el intervalo de confianza como es exactamente. Repito, para Ok, intervalo de confianza es el gran capítulo de estos dos, y porque con el intervalo de confianza calculamos el tamaño de la muestra para medir proporción, y con el intervalo de confianza también se calcula con test de estudio. Por eso es que hemos decidido hacer estos dos temas juntos. Ok, y es lo que ok. va Ok, para el examen. Bien, capicho. oh, capiche, perfecto. Bien, como les decía, intervalo de confianza se generan una vez que se traza un nivel de, bueno, exactamente, también lo vamos más adelante. Intervalo de confianza es cuando tengo yo un valor, no sé qué parece, un segundito. Eso, vamos a aplicar este primer ejemplo. Cuando tengo un valor, por ejemplo, de la media poblacional, que no la conozco, este ejemplo que estoy aquí me permite arrancar por este ejemplo, somos que es 48 la media población, pero yo no la conozco. Porque de hecho se trata de la estimación. Estimación es con valores de la muestra, yo estimo un valor de la población que desconozco. El ejemplo es, por ejemplo, este 48. Digamos que la media poblacional, la persona no la conozco, presumo que está en 48 valores. Un intervalo de confianza, pues son dos valores que están por encima y por debajo de esta media poblacional que yo desconozco, pero con los cálculos de que yo obtengo a través de la muestra, puedo calcular y obtener estos dos valores que aquí vemos con 46 y 50, que son X1 y X2, que son los valores que me determinan el intervalo de confianza. ¿Ve? Y yo puedo asegurar que la media poblacional está con seguridad entre 46 y 50 puntos. Eso es lo que es en estadística un intervalo de confianza. Obviamente, no es tan fácil, pues. Hay que aplicar todo un procedimiento para asegurar finalmente que la media poblacional va a estar entre esos dos valores, entre el intervalo de confianza, con un nivel de confianza y con todo un procedimiento matemático que es el que se calcula cuestiones tan libremente. Ok, Ok. Ok. bien. Entonces, primero se fija pues un nivel de confianza. Como lo ven aquí, el nivel de confianza es el nivel de trabajo. Esto lo establece el ejercicio, lo establece el investigador. Y el nivel de confianza es el que me va a establecer. Una vez que yo establezco el nivel de confianza que va aquí en el centro de la distribución, tal como lo dije, esto se distancia a una misma distancia de la media que estoy, la media proporcional mu. Lo voy a escribir aquí, escribo con el ratón, por eso que a veces sale muy feo. Pero una vez Tranquilo, no hay establecido problema. el nivel de confianza 1 menos alfa, pues eso me genera una zona equidistante de la media hacia ambos lados de la distribución, y seguimos trabajando aquí en la distribución normal. Bien, ya sabemos, voy a explicar rápidamente la teoría, ya sabemos que entonces si este nivel de confianza establecido por el investigador, que por lo general son 90%, 95%, 99% exacta, va a depender del investigador, y en este caso ustedes, dependiendo de las exigencias que haga el ejercicio, pues me va a generar esta zona desde aquí hasta aquí. Y ya sabemos, obviamente, que toda esta, voy a arreglar bien feo aquí, toda esta zona, desde que inician los datos hasta que termina y pasando por el punto máximo, que es la media, pues vale 1, porque 1 es probabilidad. En términos de 1 en proporción o probabilidad, y en porcentaje, pues esto vale el 100%. ¿Cierto? Entonces, Cierto.
Entonces, la zona que queda por fuera de este intervalo de confianza, si todo vale 1 menos alfa, lo que queda por fuera es alfa. ¿Cierto? 1 menos alfa, lo que queda por fuera es alfa. Si pongamos, bueno, como el ejemplo que está aquí, vamos mirando un poquito más abajo. Aquí hago un ejemplo de nivel de confianza de 80%, quiere decir que 1 menos alfa es 0,8 en proporción. Por consiguiente, alfa, que es lo que queda por fuera, vale 0,20, ¿cierto? Cierto. El nivel de confianza es 0,8, pues alfa, el nivel de significancia será 0,2. Tenemos que dividirlo en dos partes iguales. Los intervalos de confianza siempre generan una cola a la izquierda y una cola a la derecha. A veces, más técnicamente se llama bilateral. Genera dos colas a la derecha e izquierda o dos laterales. Entonces nos corresponde entonces dividir a alfa entre 2. Y cada alfa medio es la mitad de alfa y el valor, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí, que alfa es 0,2, entonces alfa medio será 0,10. Y a cada lado de la gráfica tenemos alfa que va a valer 0,10. ¿Lo ven? ¿Sí, verdad? Sí, sí. Bien, entonces, ¿por qué es importante este alfa? Y lo digo de una vez, ¿por qué es importante calcular y tener siempre presente este alfa medio? Bueno, porque muchas tablas, y las que vamos a trabajar para test student también, y para Z, este alfa medio, que es esta zona que genera aquí, esta probabilidad, zona, pues muchas tablas utilizan este valor de alfa medio, más pequeño, más fácil de ubicar. Ok. Y un valor, ¿por qué? Porque esta zona, esta línea que está aquí, me determina un Z de trabajo, ¿cierto? Si este es X1, este me genera un Cierto. Z1, y para la tabla T, pues también me genera un T, ¿cierto? Porque esta línea que está aquí en rojo, estoy rayando bien feo, pues la línea que me genera un T. Igual, es común. Esta línea es frontera también para la probabilidad que se genera aquí que me da la tabla Z, ¿cierto? Cierto. Y hay otras tablas también que incluso toma todo este valor desde aquí del principio, toma todo el valor y siempre llega hasta este mismo y queda el resto sobrante. Entonces, es ahí la importancia de saber este Z medio y saber cómo trabaja la gráfica que yo estoy trabajando, ¿ok? Dependiendo de la tabla, perdón, la tabla que uso yo de trabajo, porque siempre va a ser importante qué área es la que estoy buscando, o qué área es la que me dan, y qué área me representa cada una de esas tablas que yo utilizo. Bien, Bien. bien, entonces, teoría y este es un repaso, entramos de una vez aquí en materia. Como vamos a calcular y vamos a trabajar con vamos a calcular tamaño de la muestra, entonces aquí pasa algo muy particular, pero que pasa en todos los intervalos de confianza, lo deberíamos trabajando de otra manera. La distancia, vean aquí la gráfica arriba, la distancia de esta X barra que está aquí, la distancia X barra que le hemos trabajado para los cálculos de probabilidad. Restado, vean esta fecha que está restado de la media mu, que es la media poblacional, y lo tenemos aquí. La diferencia es, veníamos trabajando con este valor exacto, ¿cierto? La diferencia de la Cierto. media menos la media poblacional cuando queríamos hacer una estimación o cálculo de probabilidad. Pero bueno, cuando ya entramos a trabajar en tamaño de la muestra, esta distancia pasa a ser el de, error de estimación. Vean que va desde aquí hasta aquí. Es un error, el error máximo de estimación o error máximo de muestreo, también lo conocen otros autores. Y es bueno, es esa diferencia en que nos podemos equivocar, ¿cierto? Si tenemos una media poblacional, si tenemos una media poblacional, el valor que esté por encima y por debajo va a determinar ese error. Por el ejemplo anterior que haga memoria, que le acabo de decir que es 48 y tenemos 50 límites superior y 46 límite inferior, entonces el error máximo era de 2, ¿cierto? Un error de 2, Cierto. tanto por encima, por debajo, error permisible o error máximo aceptable.
Bien, de igual manera, oído aquí con esto, de igual manera, teoría, este punto que está aquí, esta distancia, también yo la puedo conseguir, ¿cierto? ¿Cómo? Cierto. Multiplicando los z por la desviación típica, en este caso desviación típica poblacional o de la distribución de media. La desviación de la distribución de media, como lo vemos en esta figurita aquí. El z multiplicado por también consigo esta distancia. La resta me da esta distancia y la multiplicación me da esta distancia también. Yo llego hasta este punto multiplicando z por la desviación típica. De hecho, exactamente es así la teoría. La desviación estándar se mueve tantas veces z le indique. Z es el multiplicador de la desviación de la distribución de media. Luego entonces aquí sustituimos, ¿cierto? Si x barra menos mu también es esto, entonces podemos sustituir. Entonces el error es igual a esa diferencia, a esa multiplicación. Al z multiplicado por la desviación de la distribución de media. Continuamos. Ya tenemos esa primera fórmula. Recuerda que así les explico yo la clase, que vean de dónde sale la fórmula para que no es poner las fórmulas por ahí, sino viéndola de dónde sale y para poderla trabajar correctamente. Bien, entonces tenemos, pero también sabemos que la desviación típica de la distribución de media es igual a la desviación típica poblacional entre raíz cuadrada de n, como lo acabamos de ver ahí. Bueno, entonces sustituimos el z multiplicado por esa desviación típica de esta nueva fórmula. Entonces la fórmula nos crece de esta manera. Entonces, error va a ser igual al z, subrayarle aquí, ¿lo ven? Nosotros sabemos, ¿verdad? Esta fórmula es la misma que está aquí, solo que estoy sustituyendo el valor de la desviación típica de la distribución media por la media, perdón, la desviación típica poblacional entre raíz cuadrada n. Lo sustituyo aquí. Este que parece un 6, número que Excel, digo, perdón, PowerPoint me modifica mucho las figuras. Esta es la desviación típica, este mismo, es el mismo valor que está aquí. Ok. Entre raíz cuadrada de n. Y aquí yo, en términos matemáticos, ya lo tenemos. Ya tengo una fórmula aquí que me está involucrando a n y el error máximo de estimación. Eso es lo que quería yo, porque aquí estamos repito, es la explicación de intervalo de confianza, porque así es, pero bueno, del intervalo de confianza, como le dije al principio, tenemos la fórmula de calcular el tamaño de la muestra. Y entonces, de esta fórmula, no lo voy a hacer aquí en clase todo el despeje, en esta clase, pero es un repaso. Despejo n de esta fórmula, de esta n la despejo, y me queda que n, el tamaño de la muestra, va a ser igual a z multiplicado por la desviación típica poblacional entre el error y todo queda elevado al cuadrado. Puedo elevar al cuadrado cada uno de ellos porque yo puedo distribuir el cuadrado. Pero aquí está la fórmula con la cual puedo calcular el tamaño de la muestra si tengo el error máximo en el muestreo o el error máximo de la determinación z, y para calcular z pues me dan el intervalo de confianza o el nivel de confianza con que vamos a trabajar y la desviación típica poblacional. Esto es como hasta aquí no está mencionado para nada la n mayúscula o la n poblacional, entonces esto es para población infinita, que no conozco n. Y tengo esta fórmula para cálculo del tamaño de la muestra, siendo la muestra la población infinita o no conocida. ¿Aló? Aló. Prosigo. Sí. Bien, Siga. Sí, sí. bien, prosigo. Bueno, ahora vamos para el otro punto. En caso de que la población sea finita, o sea, conozco n, me la dan, en el ejercicio me mencionan el valor de n, entonces tengo que corregir el factor de corrección para la desviación típica eh, muestral, que da que la distribución típica, la desviación típica poblacional entre raíz cuadrada se multiplica por este factor de corrección, que es n, la n poblacional menos la n de la muestra, dividido entre n de la población, menos 1. De esta, perdón, de esta fórmula, pues también me corresponde
sustituir, ¿cierto? Habíamos dicho que error es igual al z multiplicado por la desviación típica poblacional entre raíz cuadrada de n, y ahora a toda esta fórmula se le suma el factor de corrección. Corresponde aquí, como hicimos para la población infinita, pues despejar n de aquí. Este es también otro procedimiento matemático bastante engorroso, no viene al caso, pero resulta entonces que nuestra n, el cálculo del tamaño de la muestra, para poblaciones finitas, o sea, conocemos a n, pues este valor es, leo, el z elevado al cuadrado, z proveniente del nivel de confianza que me den, o menos bajo, o el alfa que también me lo den, lo puedo calcular, multiplicado por la desviación típica poblacional, multiplicado por n, el tamaño de la muestra, el tamaño de la población, perdón, dividido entre el tamaño de la población menos 1, este valor va multiplicado por el error al cuadrado, y a esto se le suma el valor de z al cuadrado nuevamente multiplicado por la desviación típica poblacional al cuadrado. ¿Ok? Estas son las dos fórmulas que se van a necesitar a usar para el cálculo del tamaño de la muestra, en este caso trabajando con la tabla Z. ¿Lo ven? Sí, sí, Teníamos, ok, teníamos dos, hasta este punto, teníamos otra variante, ¿cierto? Que calculando la media, porque era asumiendo una variable numérica, y la otra variable de proporción. Entonces aquí donde está media al cuadrado, pues jugaba P por Q, que era de proporción. Y igual aquí arriba, recuerden que era Z multiplicado por la P por Q. P por Q mayúscula si tenían los datos de la población, y se podían insesgar, la palabra correcta es insesgar, si teníamos P y Q de la muestra P y Q minúscula. Entonces, lo que va a variar es esto, P y Q, para una variable de proporción. Y aquí donde está sigma también, recuerden la fórmula, cambia por P por Q, si acaso es una variable de proporción. Ok, proporciones que me daban dos valores. ¿Sí? sí, ¿Entendemos las dos fórmulas? sí, Perfecto. Aunque aquí, déjenme aclararle aquí algo que está un poco extraño, pero ¿qué pasa? Vamos a calcular el tamaño de la muestra. Cuando uno va a calcular el tamaño de la muestra es como cuando va a hacer un trabajo por primera vez, ¿cierto? Porque no conocemos tanto de la población, ¿cierto? Entonces es un cierto. poco extraño que aquí me estén involucrando la media de la población, ¿cierto? La desviación típica de la población. Porque es algo extraño. ¿Cómo es que conocen la desviación típica de la población? Y en este momento es que me piden calcular el tamaño de la muestra, como si fuera el primer trabajo. Bueno, a veces esta desviación típica poblacional pues es estimada, es referencial, es de datos anteriores. O a veces, por lo general, pero cuando le toque trabajar directamente sobre datos por primera vez, bueno, a veces se hacen también pruebas piloto. Y con pruebas piloto yo puedo obtener la media, la desviación típica poblacional, luego entonces hago un recálculo del verdadero tamaño de la muestra. La estadística es así, pues, no es un solo cálculo, que a veces hay que hacer y recalcular los datos para ir afinando los resultados finales. ¿Estamos? Estamos. Para el caso de ejercicio, bueno, pues el ejercicio aporta, da el valor de la desviación típica poblacional. ¿Estamos? Estamos. Bueno, bueno, y aquí en adelante lo que corresponde es aplicar la fórmula, leer bien el planteamiento, leerlo detenidamente y aplicar la fórmula correctamente. Eso es lo que nos enreda. No, eso no.
Eso es muy fácil. Vamos aquí, yo creo que tengo, le mandé unos ejercicios propuestos. Por ahí había una cosita que la vamos a discutir más Sí. adelante. Y bueno, aquí creo que aquí tengo aquí en esta lámina otros ejercicios realizados. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿ok? Ok. Bien, Capiche. capiche, bueno, aquí está, aquí está. Ah, bueno, aquí está un concepto que no lo habíamos visto. Yo creo que aquí salga para conceptico que estaba, sí, no lo habíamos trabajado en clase, pero bueno. Dice este ejercicio, la amplitud deseada de un intervalo de confianza para la media es 4. Esto va copiado, pero bueno, si quiere, ahí tienen, ¿verdad? Papel y lápiz y calculadora. Entonces, si lo hacemos aquí en vivo. Ok. Entonces, la amplitud deseada de un intervalo de Ok. confianza para la media es 4. Asumiendo población infinita Infinita. para un Ajá. nivel de confianza igual a 0,95, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra si la desviación típica poblacional es Es 10? 10. Que vamos a trabajar con unidades, no nos dice nada de unidades específicas, entonces los reportes están en U de unidad. Bien, vamos con calmita aquí. Entonces, primero, los datos. Tengo que el parámetro a estimar es bueno, perdón, que no es la media, esta de que barra que aparece aquí al principio, pues debe ser no salió la mu. Aquí debe ser mu, ¿cierto? Porque lo que siempre se estima es la La media mu. población, la media poblacional. Ok. N es nuestra incógnita que la acabamos de calcular. Esta figurita aquí es 1 menos alfa. Recuerden que este PowerPoint siempre cambia la figura. 1 menos alfa es El 0,95. alfa. Me adelanté algo aquí, no sé por qué salió de una vez, pero para 0,95 en la tabla, salió aquí, no, en el otro estudio que sale, en la tabla consigo que, esto está bien feo, en la tabla para un nivel de confianza de 0,95, Z es igual a 1,96. Y la desviación típica poblacional 10. Y aquí viene algo extraño con este amplitud, ¿cierto? Que no lo hemos manejado. Pero vamos a ver, bueno, la fórmula utilizada, tengo mis datos, mi fórmula va a ser Z por desviación típica poblacional entre el error elevado al cuadrado. Este error, algunas bibliografías en mayúscula, algunas bibliografías en minúscula. No hay problema porque la E no la utilizamos para ningún otro parámetro, así que se puede usar indistintamente como minúscula o mayúscula. Bien, pero aquí me falta algo, entonces me falta el error, ¿cierto? Una vez que tengo los datos, voy a mi fórmula, o viceversa. Veo que me está faltando el error, ¿cierto? Si no tengo el error, no lo voy a calcular. Pero aquí me dicen que la amplitud deseada del intervalo de confianza para la media es 4. Entonces, uy, aquí no parece. Ok. La amplitud de un intervalo de confianza es todo el recorrido que ya hace, desde aquí hasta aquí. Esa es la amplitud de un intervalo de confianza. De hecho, no era nada del otro mundo, ya hemos trabajado con estadística 1, cuando la amplitud o rango es todo lo que abre. En aquel entonces utilizamos el conjunto de todos los datos que era la amplitud o rango. Bueno, aquí para el caso del error o la amplitud del intervalo de confianza es toda la apertura del intervalo. Todo esto que tenéis lo conocemos por amplitud. Luego entonces la amplitud va a ser igual a 2 veces el error, ¿cierto? Y la amplitud de todo esto, y esto está 2 veces el error, entonces la amplitud es igual a 2 veces el error. En otras palabras, 2 veces el error es igual a la amplitud. Queremos calcular, saber el tamaño del error, entonces la amplitud la dividimos entre 2. Aquí era 4 entre 2, que la amplitud es obligatoriamente 2 puntos también, creo que aparece más adelante. Entonces el error va a ser 4, que es la amplitud, error va a ser 4 entre 2, 4 es la amplitud, dividido entre 2, nos dice que el error, entonces el tamaño del error máximo permisible es 2. Bueno, entonces ya aquí tenemos todos los datos de la fórmula, luego entonces toca aplicar la fórmula. Retraigo mi fórmula aquí, ya tengo todos mis datos y sustituyo. Entonces n va a ser el tamaño del z, 1,95 aquí, multiplicado por 10, el error, perdón, 10, la desviación típica poblacional,
entre 2 elevado al cuadrado. Aquí es, el paréntesis no sale completo, pero ya sabemos que el paréntesis es completo y toma el 2. Después que hago la división, todo lo puedo dividir entre 2, aunque bueno, este 2 también lo puedo distribuir tranquilamente, porque las cosas están multiplicando y dividiendo, y fácilmente me puede quedar la z al cuadrado, la desviación típica al cuadrado y el error al cuadrado. Es lo mismo, matemáticamente es igual. Hago mis cálculos, 1,96 por 10 entre 2 elevado al cuadrado. Esto me da n igual a 9,04. Como el tamaño de la muestra siempre se va a redondear a un valor mayor, como mínimo es 9,96.04, entonces redondeamos el tamaño de la muestra 97. Y si son, no son unidades nada, 97 es el tamaño de la muestra que debe utilizarse para hacer estos cálculos. Interpretación. ¿Cómo están? Interpretación. Ok. Entonces, el tamaño de la muestra ha de ser 97 para garantizar que el intervalo de confianza de esa población, aunque no necesariamente el tamaño de la muestra sea igual a 95% de confianza. Para garantizar un intervalo de confianza del 95% de confianza, hay que repetirlo, y que la amplitud sea de 4, ha de tomarse un tamaño de muestra de 97 datos, depende de las variables que estemos trabajando aquí. ¿Preguntas? No. ¿No hay preguntas? No, por los momentos no. Profe, Sí, y profe, ese yo doble, tengo una pregunta. Ajá. Y ahora que dígame quién. O sea, yo, profe César. Ok. Profe, una pregunta. En los datos donde dice 1 menos alfa, el 0,95, ese lo busco en la tabla Z. Sí, claro. Eso lo acabo de decir, claro, claro. Es así. 1,95 va para la tabla Z y me da 1,96 el Z. Escribí ahí bien feito, pero aquí, sí, claro. Pero, Ah, o sea, bueno, ya con todo el no tengo procedimiento, entendido. con todo el procedimiento, ¿cierto? 0,95 lo divido entre 2, porque la tabla Z me da esta probabilidad que Ujú. está aquí, Falta ¿cierto? colocar la fórmula, Sí. ¿cierto? Este 0,95 lo divido entre 2 y aquí me va a dar el Sí, tiene 0,40 que y decir tanto. 0,25 entre 2 y el resultado busquen Z. Exactamente. Ajá. Aquí me va a dar 0,48, creo que 0,40, no me acuerdo cuánto es que da este valor de Sí, algo 0,95 así. entre 2. Ajá. Voy a la tabla Z, por la tabla Z me da la probabilidad de esto y consigo el Z de ese valor, de esa probabilidad. Ya tabla Z la sabemos, Sí, lo que ¿cierto? pasa es que dice salto se pasa. ¿Cierto? Ya ¿Cierto? sabemos trabajar tabla Z. Sí. Está por acabarse este tiempo, así que si cualquier cosa en 2 minutos nos reintegramos. capiche. Bueno, más preguntas. Capiche. Sabemos esto, ¿vale? Por los Z momentos. hay que dividirlo entre 2 para llegar a calcular mi probabilidad